La diabólica historia de la trata de esclavos de Berbería. Uno de los oficios más antiguos conocidos por el hombre es la esclavitud. Los primeros relatos escritos de la trata de esclavos se pueden encontrar en el Código de Hammurabi de Babilonia del siglo XVIII a.C. Los esclavos han sido creados por personas de casi todas las principales culturas, civilizaciones y trasfondos religiosos, así como por otros pueblos. Sin embargo, el extenso comercio de esclavos de Berbería que llevaban a cabo piratas o corsarios a lo largo de la costa de Berbería, como la conocían los europeos en ese momento, en lo que ahora son Marruecos, Argelia, Túnez y Libia, ha recibido relativamente poca atención. Recuérdese que a partir del año 1600 después de Cristo, quien transitaba por el Mediterráneo corría un riesgo real de ser capturado por corsarios y enviado a las ciudades de la costa de Berbería. Uno de los actos más atroces cometidos por los corsarios de Berbería fue el ataque a la ciudad costera de Baltimore, en la costa suroeste de Irlanda. La historia afirma que aproximadamente 200 corsarios, equipados con mosquetes, barras de hierro y leña, descendieron a la costa de Baltimore y se desplegaron discretamente, esperando en las puertas de entrada de las casas del pueblo principal y las cabañas a lo largo de la costa. Simultáneamente, irrumpieron en las casas a la señal, despertando a los residentes que estaban profundamente dormidos. 107 personas, entre hombres, mujeres y niños, fueron obligadas a subir a barcos y emprendieron el arduo viaje de regreso a Argel. La tragedia de la trata de esclavos africanos, que ocurrió entre los siglos XVI y XIX, ha recibido mucha atención y condena. Sin embargo, al mismo tiempo en el Mediterráneo había otro comercio de esclavos igualmente atroz que involucraba a los bárbaros. Se cree que hasta 1,25 millones de europeos fueron retenidos como esclavos por los corsarios de Berbería, y sus vidas eran tan miserables como las de sus captores africanos. Ahora se les conoce como las esclavas blancas de Berbería. Los pueblos y comunidades a lo largo de la costa atlántica africana, así como en Europa, también fueron objeto de incursiones piratas con el propósito de adquirir esclavos. Desde el siglo XVI hasta el XIX hay relatos de ataques de Berbería y secuestros de personas en Italia, España, Francia, Portugal, Inglaterra, los Países Bajos, Irlanda, Escocia, Gales y hasta el norte de Islandia. Los piratas de Berbería, también conocidos como corsarios de Berbería o corsarios otomanos, eran corsarios y piratas musulmanes que buscaban capturar barcos mercantes. Llevaron a cabo razias o incursiones en pueblos costeros, principalmente en Italia, Francia, España y Portugal. Su objetivo principal en sus ataques era capturar cautivos para el comercio de esclavos árabes en el norte de África y Oriente Medio, así como para el comercio de esclavos otomanos. Los esclavos bárbaros podían ser de una variedad de orígenes raciales y religiosos, incluidos musulmanes, cristianos y judíos. Otra parte dolorosa del comercio de esclavos de Berbería que me emociona es la vida dura, la forma en que los tratan mal. Mucha gente perdió la vida durante este periodo. Conocerás más si aguantas un poco. El futuro parecía sombrío para los esclavos que habían capturado los piratas de Berbería. Por enfermedad o falta de comida y agua, muchas personas perecieron a bordo de los barcos durante el agotador viaje de regreso al norte de África. Aquellos que lograron sobrevivir fueron transportados a mercados de esclavos, donde fueron obligados a permanecer de pie durante horas, mientras los compradores potenciales los examinaban antes de ofertar por ellos. Después de ser comprados, los esclavos serían empleados en una variedad de trabajos. Por lo general, las mujeres eran explotadas para las tareas domésticas o como esclavas sexuales, mientras que a los hombres se les asignaban los trabajos físicamente exigentes, como trabajar en canteras o en la construcción pesada. Los esclavos fueron encarcelados en bagnios por la noche,
que con frecuencia eran cálidos y estaban llenos de gente. Sin embargo, la asignación de manejar los remos de la galera fue, con mucho, el peor resultado posible para un esclavo de Berbería. Los remeros estaban encadenados a sus asientos y no se les permitía levantarse. El asiento se usaba para comer, dormir, orinar y defecar. Cualquier esclavo que se pensara que no estaba trabajando lo suficientemente duro recibiría una paliza de los capataces sobre sus espaldas desnudas. Todo lo malo seguramente llegará a su fin algún día. Barbary Slave también terminó. Sé que deseas saber cómo terminó. Siéntate cómodamente mientras te cuento la historia completa. A principios del siglo XIX, Estados Unidos y otros países europeos lucharon y derrotaron a los piratas en la Primera y Segunda Guerra de Berbería. Las incursiones y el comercio de esclavos de los piratas de Berbería contra los gobiernos estadounidense, británico, francés y holandés, que se detuvieron en la década de 1890, cuando Francia se apoderó del territorio, desencadenaron las guerras. Después de las invasiones europeas, el comercio y los mercados de esclavos en el Mediterráneo disminuyeron y finalmente desaparecieron. La mayor parte de la flota pirata fue destruida durante un bombardeo anglo-holandés de Argel el 27 de agosto de 1816, dirigido por el almirante Edward Pellew, primer vizconde de Exmouth. Como resultado, el Dey de Argel se vio obligado a aceptar términos que incluían la liberación de los 1.200 esclavos que habían sobrevivido, la mayoría de los cuales eran de Cerdeña, y el fin de su práctica de esclavizar a los europeos. Las naciones de Berbería cayeron en declive cuando fueron vencidas durante este tiempo de guerras oficiales con las potencias europeas y americanas. En 1824, una flota de la Royal Navy volvió a bombardear Argel porque los piratas de Berbería se negaron a detener sus actividades de comercio de esclavos. En 1830, Francia atacó Argel y estableció allí una administración colonial. Francia conquistó Túnez de la misma manera en 1881. Antes de pasar a manos italianas durante la guerra ítalo-turca de 1911, Trípoli estaba directamente bajo la autoridad otomana una vez más en 1835. Como ya no podían confiar en la autorregulación, los traficantes de esclavos descubrieron que ahora tenían que operar de acuerdo con las leyes de sus autoridades. En los siglos XIX y XX, o después de que las naciones europeas establecieran leyes que otorgaban la emancipación a los esclavos, la trata de esclavos en la costa de Berbería llegó a su fin. A lo largo de la historia, los esclavos berberiscos fueron maltratados, mientras que los piratas se acostaban con la mayoría de las mujeres. Los hombres eran utilizados para el trabajo duro. Esa será una charla para otro momento. Si te encanta mi contenido y quieres ver más vídeos de este tipo, por favor, presiona el botón de campana para ser el primero en recibir la notificación cada vez que publique un nuevo vídeo. Suscríbete a mi canal y dale al botón de me gusta. Gracias.